Días, Luisa. Qué gusto saludarte, Paul, amables oyentes y televidentes. Gracias por sintonizarnos como cada mañana. Es un honor y un privilegio estar con ustedes cuando hay importante información en todos los órdenes. En el ámbito político, el CAL finalmente ha aprobado, ya ha calificado la propuesta enviada por el Ejecutivo, Ley Económica Urgente, que intenta desbaratar la economía criminal anclada en este momento al conflicto armado interno que vive el país. Este y otros temas de coyuntura política y también de lo que fue su tarea como prefecta del Guayas son, entre otros, mi querido Paul, los temas que vamos a abordar junto a Susana González, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Susana, qué gusto que nos acompañes. Buenos días y bienvenida. Muchas gracias a ustedes. Felicitaciones por estas nuevas instalaciones, a Paul, a quien sigo desde hace muchos años. Luisa, muchas gracias por la invitación aquí presta a colaborar en una buena información para el país. Claro que sí. Enhorabuena. Antes de entrar en algunos de los temas que quisiéramos abordar contigo, es inevitable, porque eres una política activa, con trayectoria, con experiencia y una mujer capaz y seria. Quisiera escuchar tus comentarios y tus impresiones del momento político que vive el Ecuador a propósito de esta propuesta de ley económico urgente que también tiene contenido en lo penal respecto de reformas y cambios sustanciales y que hoy por hoy dan de qué hablar entre todos los ecuatorianos. Necesaria. Los problemas están identificados. América Latina, en estos momentos, diferentes países, los mismos problemas. El tema de las organizaciones criminales trascendió a lo largo de América Latina. Sumado a esto, el que se privilegiaron reformas legales que habilitaron justamente la formación de estas organizaciones. Privilegiaron, por ejemplo, el cruce transfronterizo sin ningún tipo de exigencias y normativas. Se excluyó el pasado judicial que era tan necesario para saber quién ingresaba al país. Y luego la normativa de regular un uso de tabla lo que hizo fue habilitar a los microtraficantes. Hoy las madres en el país están enterrando a sus hijos, productos de que aunque los chicos no quieran, los obligan, los captan. ¿Sabe algo, Luisa? También sabemos que las organizaciones criminales han derivado su industria, que es doloroso decir ese nombre, porque el precio es muy alto, para decir así que no es solamente la minería, es también la trata de personas, es también la esclavitud y de hecho hasta la pornografía infantil. O sea, esto no es solamente una organización que se dedica a traficar de manera transfronteriza, sino es que se alojó en todos los rincones de la patria. Necesaria, pues sí. Quienes se opusieron, lamentable. Yo conozco a Nils Olsen desde hace muchos años, con quien comparto esa visión de que Ecuador es más que las malas noticias. Tenemos un país con 4 regiones maravillosas, un país que podría ser un lugar para que muchas industrias vengan y se instalen. El dólar es una gran ventaja para nosotros como Ecuador, como país dentro de América Latina, y sin embargo el que no se haya focalizado estas leyes dirigidas a dónde están, qué están haciendo los derivados de los activos que provienen del narcotráfico, era necesaria. Así que felicito a los asambleístas que ayer votaron favorable, felicito también la determinación de Nils Olsen con respecto a que se trabaje de lunes a viernes, si todos camellamos, como se dice en los barrios y en todos los lugares, todos los días, porque habría de la asamblea trabajar 2 días a la semana. ¿Y cómo se trabajaba antes? Recordemos que usted fue legisladora, solo se decía que se trabajaba un día, ahora se exige que el asambleísta trabaje los 5 días a la semana. Yo les quiero contar que a mí me sorprende que los que hoy critican a la nueva asamblea fueron los mismos que en el 2009, 2013, que fue una asamblea de 5 años, producto de la reforma constitucional, digan hoy que están siendo acosados, cuando los acosadores en su momento, contra quienes luchábamos por la libertad de expresión, quienes luchábamos porque el país no pase a ser ese privilegio hacia las bandas organizadas, no se aprueben esas leyes que al final del día habilitaron a los delincuentes y desprovenían o dejaban indefenso a los ciudadanos, eran ellos. Me sorprende, por ejemplo, que digan y hablen de acoso cuando realmente la minoría de aquel entonces era la acosada, y la minoría eran los que veníamos de la sociedad civil,
En mi caso era mi primera elección y yo venía de la Junta Cívica de Guayaquil defendiendo la autonomía, defendiendo un modelo económico liberal, defendiendo a los sectores productivos que eran acosados. Hoy hablamos de un Ecuador que se abra al mercado, al mundo, hablamos de relaciones internacionales, de fortalecer las inversiones. Inversiones significa más trabajo y oportunidades para la gente que hoy está desempleada. Pero si el país no recupera su horizonte con nuevas leyes que realmente vayan hacia combatir este mal que es la industria del narcotráfico y los derivados que tienen que ver con pornografía infantil que está identificado, con tráfico de personas, con contrabando y con otras como la minería, donde se están desviando dineros para poder sacar a través de, ¿cómo se llaman estos? Ladrillos de oro, lingotes de oro, pues usted sabe perfectamente si hay que ir con mano dura contra las organizaciones criminales. Susana, usted ha hablado de camellar, como se dice en el argot popular. Que es una palabra que me encanta. Hay que camellar, hay que elaborar, o laburo, como dicen en Argentina. Sí. Durante lo que fue su administración frente a la prefectura del Guayas, usted trabajó arduamente por impulsar un cambio y una transformación importante y medular en la provincia del Guayas. E inició y puso en marcha un proceso inédito, y digo inédito porque durante décadas jamás se hizo ni se comenzó el tema del dragado del río Guayas. Viene muy a tono el poder conversar y escuchar su opinión en momentos en que, si se quiere, ha habido una especie de campaña por parte de la actual autoridad que ocupa la prefectura, doña Marcela Aguiñaga, quien ha anunciado la necesidad de dar por terminado de manera unilateral el contrato del dragado del río Guayas, que se inició y se puso en marcha durante su administración. Ya han pasado 3 años de aquello, fue en mayo, 2 años, sí, exactamente, del 2023. Y esto me lleva a preguntarle, en virtud de que ella señala irregularidades, anomalías en ese contrato y en su implementación, ¿cuál es la verdad y qué tiene que decirle Susana González al Guayas y al país en torno a esas aseveraciones? Mi querida Luisa, yo soy una persona que creo mucho en que el Ecuador necesita más mujeres en funciones y nunca voy a atacar a las personas. Yo voy a hablar de lo que creo que le interesa a la gente y a la provincia del Guayas, que es una provincia que aporta el 21% al presupuesto general del Estado y es la provincia del 47% de productos que no solamente nutren la alimentación nacional, sino también hoy focalizada el sector cacaotero, camaronero, bananero, desde aquí la exportación al mundo. Entonces alimenta también una parte importante del mundo. Llevar adelante en medio de una pandemia que nos castigó a todos, recibir una administración dolorosamente en medio de un escándalo fuertes de corrupción, de fiscalía que allanaba, yo lo único que me di a la tarea es de recuperar la confianza de los ciudadanos en lo que es el deber ser, el deber público, es decir, gestionar los recursos públicos bien. Pero más allá, yo recibo una prefectura sin recursos, yo recibo una prefectura con una provincia con muchas necesidades, los caminos vecinales, los canales que no les ingresaba agua a los campesinos, y recordemos que el 65% de nuestros campesinos que producen arroz, que están focalizados en Guayas. No quiero hablar de los campesinos y los productores medianos y grandes, que también son importantes y que sostienen la economía nacional y también la economía del Estado, ¿verdad? Es decir, el presupuesto. Quiero hablar de la importancia de haber hecho, primero yo no di de baja el anterior dragado, fue el prefecto Morales, respetable, es parte de las funciones que puede hacer un prefecto en funciones que considere que no está de acuerdo. ¿Cuál era mi desafío en ese momento? Poder llevar adelante un proceso de extracción de sedimento en menor costo posible. Y el menor costo posible fue 4,70 centavos, 65 centavos, frente a un dragado que estaba adjudicado por casi 12. Es decir, el dragado anterior estaba en 112 millones de dólares, previsto la suma en total más intereses y demás. Lo saqué en 44 millones, con la diferencia de 2 millones más de extracción. Quiero hablar del presente. El dragado, yo no compré draga, nosotros como administración con mi equipo técnico contratamos un servicio de extracción de sedimento, de lo cual se ha extraído el 70%.
En la primera fase, que es la licencia ambiental, más los cuarteles de depósito, que se denomina cuarteles de depósito, zonas donde se deposita el sedimento. ¿Qué pasó ahí? Eso hoy es patrimonio de la provincia, cuenta con 537 hectáreas, de los cuales esa zona sur ya está al tope. Y está tan al tope que esta misma administración hizo que los muros que estaban previstos para 2 metros crezcan y siguieron depositando. ¿Qué no hicieron? Y la política demanda asinceramiento, Luisa, asinceramiento. ¿Qué tenían que hacer en una etapa del cronograma? Y aquí lo tengo por si acaso. Y aquí está. Esta etapa sur fue lo que se gestionó dentro de mi administración. Y esta etapa norte tenía que gestionar la nueva administración, que es la zona norte. La licencia para la zona norte, más los terrenos para la zona norte. El permiso del dragado para ejecutar ya estaba previsto, porque saqué ese permiso antes de salir de la administración junto al primer permiso. ¿Qué es invalidar? Invalidar que las memorias existen, como el estudio de la cuenca hídrica del Guayas, con todo el componente del país, donde se habla que 9 provincias están involucradas, más 26 ciudades. ¿Qué es lo importante? Ese estudio se lo hizo en el gobierno de Rafael Correa, en el 2012, se lo actualizó en el 2016 y le costó muchos millones a los ecuatorianos, porque fue parte del presupuesto general del Estado destinado a este estudio. En ese contexto, ¿qué es lo que se ha dejado de hacer por parte de la actual prefecta? Hay que decir la verdad. Y siempre la verdad asiste con documentos de respaldo. Yo si hay algo que aprendí, y aprendí bien, fue que cuando usted habla, tiene que hablar con conocimiento y segundo, con documentos que lo habilite, porque la gestión pública te demanda la verdad. La gente te demanda, los ciudadanos te demandan la verdad. Y algo muy importante, Luisa, este estudio determina que el Estado ecuatoriano, es decir, el gobierno del presidente, por ejemplo, en este momento, Daniel Noboa, puede programar los 5.000, casi 300 millones que requiere toda la cuenca, que tiene que invertirle el Estado central. Las 9 prefecturas, aún unidas, no tendrían ese presupuesto por 20 años. ¿Por qué? Porque es un presupuesto determinado para diques, muros, para la intervención de reservorios de aguas, el cuidado de las cuencas hídricas desde la parte alta de la cordillera y todo el recorrido, la franja del Guayas, hasta llegar a la cuenca baja. Si no es la mancomunidad como está planteando la actual funcionaria, ¿cuál es la solución o salida? La solución es que el presidente Noboa, con sus ministros, asuman esa inversión a 20 años, más allá que su periodo sea de 4 años o de 8 si se reelige en los próximos tiempos, y que a su vez se determine por fin un acto histórico de inversión para prevenir las inundaciones y que cada invierno las aguas sobrepasen, inunden, sacrifiquen a nuestros pequeños, medianos y grandes productores, que son los que sostienen la economía. Esto deja sin efecto entonces aquello de que se hicieron mal las cosas en su administración. Entonces tocaría en la memoria ir al estudio que hizo el ejército, el cuerpo de ejército, más la SPOL, que determinan incluso el recorrido de la extracción de los sedimentos. Lo que no estaba determinado en ese primer estudio era el lugar. El lugar nos dimos a la tarea con un equipo técnico que sea el indicado para que no encarezca el metro cúbico de extracción de sedimento. Luisa, la politiquería esta de la confrontación, el griterío, créamelo que si eso hubiese ayudado al país, el país fuera millonario y no tuviera pobres. Yo quiero que me empiecen a hablar de la salida de la pobreza, como cuando entregamos semillas certificadas gratuitas de calidad y los campesinos empezaron a cosechar más volúmenes de sacos de cada hectárea. Por ejemplo, el que se haya desasolvado, limpiado, para las personas que no saben qué es desasolve, los canales y les permitió que ingresen agua a los sectores que ya no ingresaba agua, en muchos canales, como en 340.000 hectáreas de canales que se limpiaron, Luisa, les devolvió la oportunidad a la gente más pobre. Yo vengo de un abuelo campesino, Luisa. Quiero decirle, yo vengo de un abuelo campesino, mi madre salió a los 7 años de Colimes, donde mi abuelo lo único que sabía es que ahí no había escuela. Y en muchos sitios de la ruralidad no ha cambiado la historia. Se cambiaron hacia Juján, un sitio más cercano a la ciudad, por el mercado. ¿Qué es el mercado para el campesino que saca sus productos? El lugar donde va y vende sus productos. Pero no se puede seguir creyendo que tenemos que seguir hablando de pobreza cuando todo pobre quiere ser rico. Entonces tenemos que mirar el mapa como el mapa de la oportunidad para el litoral. Y el mapa de la oportunidad litoral será cuando se prevengan las inundaciones. No se puede solamente cada invierno estar abrazando a los pobres que pierden su cultivo. Perdón, Susana,
En su administración, esta empresa que manejaba el dragado, porque no va, recordemos su eslogan de que el dragado va porque va, Bueno, fue porque aparentemente, fue y hay 4 millones, mi querido Paul, depositados en los cuarteles. Es decir, es más, la concepción del dragado de los estudios preveía solo 4 millones, que se han cumplido y están en una etapa de un 70%. Lo que faltaba era el 30%, que se calculó del estudio que se hizo del 2016 al 2024, que por responsabilidad incluimos 2 millones más. Y en su administración se registraron multas a esta empresa porque claro según la sí, claro prefecta, sí. Incluso se han detectado nuevas multas a esta empresa que se dedicaba a la extracción. Yo le apliqué 3 multas, que en plena pandemia tuvo retraso la llegada, en plena pandemia no la pusieron posterior a mi salida, el día 13 de mayo del 2023, yo le puse una multa de las más altas de 250,000, porque había que sancionar, eso está previsto dentro del contrato, retrasos y demás está previsto. Pero ¿qué es lo importante? Yo puse 3 multas, la administración actual creo que puso 9, se cumplió con el número de multas, pero ese no es el motivo, que es claro que lo que han dicho de determinación unilateral es por un tema de no renovación de las garantías. Ahora, el contrato es claro, podrá la autoridad determinar terminación, podrá, es una facultad que le da a la autoridad entrante. Yo no estoy en contra de que las personas, lo que pasa es que sí es bueno recordar que se han pagado 31 planillas más 3 pendientes, se ha logrado depositar el 70% de los sedimentos, falta el 30%, es decir, el dragado se cumplió en esta etapa. ¿En qué no cumplió la administración actual? Yo creo que en algo que tenía que haber hecho por responsabilidad histórica, como yo lo hice, haber sacado la licencia ambiental de la segunda fase, haber conseguido los terrenos y haber elaborado, exigido los cuarteles para el depósito del 30%. Eso no está, Paul. Por eso yo le dije el otro día en una entrevista, la prensa tiene que ir a verificar los terrenos que hoy son un patrimonio. Si usted cruza los valores que hoy con los que cuestan esas hectáreas, de 532 hectáreas que yo tengo entendido, ya las están acordando en negociación. Y bien, porque esos dineros le justifican a que el dragado en realidad hasta esta etapa no le ha costado nada a la provincia, porque se le restituyó en un patrimonio que hoy está muy bien valorado. ¿Qué significa el hecho de haber terminado este contrato y de forma unilateral? ¿Significa que no va a haber dragado? ¿Y qué peligroso es? Porque se ve más sedimento. Es lamentable. ¿Qué representa el no dragar el río Guayas? ¿Desaparecería el río Guayas o qué? Para mí es lamentable que los agravios y sugerencias e insinuaciones permanentes de 2 años a los que no respondí. Yo estaba en mis 2 años sabáticos, mi querido Paul, hice un documental sobre la selva amazónica, tuve una inmersión de 3 meses en la Amazonía ecuatoriana, que para mí era muy importante visibilizar a las mujeres y que es un documental que vamos a tenerlo en varios festivales, mostrar un Ecuador distinto, un Ecuador pluricultural y un Ecuador diverso. En esta etapa no respondí, porque pues obviamente yo decía, la señora tiene que demostrar que llega a trabajar, cuántas obras ha inaugurado, cuántos puentes ha hecho. Yo construí puentes y recibí puentes caídos, como el de Bucay, 8 años, el de Colimes, donde sacaban en gabarra a los enfermos. Y no le cuento el sinnúmero de puentes que hice, como por ejemplo las ampliaciones en el puente sobre el río Estrella, el estero Estrella y Trovador, el puente que hoy conecta Guayas a través de Marcelino Maridueña con Chimborazo. No le cuento todos los puentes que hice. Y yo me pregunto ¿qué pasó con el puente de Daule? ¿Qué explicación ha dado? ¿Qué explicación ha dado esta administración con respecto a las 11 multas que impuse a las concesionarias por incumplimiento de obras pendientes? No, sí, yo tengo mucho que contar, mi querido Paul. Lo importante es quién habla con la verdad y quién deja la politiquería de lado. ¿Sabe lo que yo me dediqué a trabajar? ¿Sabe a qué hora empezaba mi equipo? Y usted le puede preguntar a los conductores, que dicho sea de paso, eran heredados de otras administraciones. 3:30 de la mañana estábamos trabajando y 4 de la mañana en territorio. Cuando uno entra a trabajar, a uno no se lo ve ni siquiera en medios, ni tiene tiempo para la vida social, ¿sabes? Para lo único que tiene tiempo, para trabajar, porque la necesidad es tan grande que no es un día más en administración ni en gestión, es un día menos cada día que tú no sales a trabajar y a servir a la gente. ¿Qué significa dragar el río para nuestros amigos que están escuchando a esta hora, no? ¿Por qué es necesario dragar el río? Es muy importante, primero, porque el efecto climático y la indiferencia de 65 años de parte de los diferentes niveles de Estado dieron ese gran playón que todavía se ve y se seguirá viendo, porque eso, después de extraer esos 6,5 millones,
de sedimentos se tiene que dragar de manera permanente, como lo hacen en Puerto Madero, como lo hacen en cualquier ciudad-puerto. Guayaquil es una ciudad-puerto que tiene una historia comercial a través de sus aguas. ¿Qué es lo que significa? Significa inundaciones si no se reactiva o se continúa. Significa sencillamente pobreza, porque el agua da riqueza, pero también significa desnutrición. Hablemos desde el ciudadano que se alimenta y hoy no tiene aún agua potable y se alimenta del agua del río, pero si el río se seca, los esteros que ingresan, los canales que ingresan su agua, no solamente ves un decrecimiento poblacional a nivel de desnutrición, también ves enfermedades, también ves pobreza y no ves oportunidades. Y ahí vienen las migraciones hacia las ciudades, en busca de una oportunidad. Yo creo que hay que sensibilizar, Paul, la política y a sincerarnos con aprender a rendir cuentas, pero cuentas verdaderas, no endosarles al otro el mal, sino si tú crees que hay algo por hacer, haz todo lo que sea posible. Pero mirando, como yo lo estoy mirando a usted, mirando y haciendo procesos transparentes, no generando controversia como si eso le llenara la papa, la olla a los más pobres. No. ¿Sabe qué? Los más pobres quieren salir de la pobreza y quieren que se empiece a hablar de cómo el gobierno, los niveles de gobierno van a sacarte de la pobreza. Susana, estamos tocando algunos temas y has tocado uno que me parece vital y es la necesidad de hacer política seria. Dejar de lado esas formas de antaño en donde se escandalizaba y en donde se buscaba hacer quedar mal a los adversarios políticos o aquellos que piensan y sienten diferente. Tú tienes una carrera política amplia. No solamente ocupaste una curula en la legislatura, sino que además en tus últimas funciones haber sido una de las mejores prefectas del Guayas. Gracias, Luisa. Además fuiste concejal de Guayaquil. Y lo traigo a tono porque si bien hiciste un alto de 2 años sabáticos, tienes la política en las venas y no me extrañaría que en breve pudieras retomar tu accionar y tu carrera y activar tu carrera política. Recientemente en una sesión de consejo, una ex coidearia tuya, y digo ex coidearia porque tú fuiste parte de ese consejo cantonal, hacía alusión en una reunión de consejo a la máxima figura del Partido Social Cristiano, el abogado Jaime Nebot Sadi. Esto pues se viralizó en redes y provocó todo tipo de comentarios, a favor y en contra. Siendo que estamos hablando de la nueva era de la política, en donde hay una juventud arrolladora conformada no solamente por el actual presidente de la República, sino en una asamblea donde los jóvenes tienen una participación muy importante y hablan de una nueva era y de una nueva forma de hacer política, quisiera tu opinión, porque si bien es cierto, tú ya tienes tu camino y tu trayectoria recorrida, a pesar de que eres una mujer joven, quisiera conocer cuál es tu sentir y opinión respecto de los comentarios que se esgrimieron por parte de una concejal en una de esas últimas sesiones en contra de la principal figura del Partido Social Cristiano. ¿Y cuál fue tu experiencia y cómo recuerdas esa relación con esta figura? Luisa, yo aprendí de mi madre, una mujer que se esforzaba muchísimo por educar y alimentar bien a sus hijos, que es de bien nacido ser agradecido, es de bien nacido ser agradecido. Yo recuerdo cuando en el 2007, 2008, el abogado Jaime Nebot Sadi, al que quiero mucho, respeto, y en lo académico siempre tengo una conversación cordial, a su esposa y a sus hijas y a su hijo, recuerdo que nos reunió a jóvenes y nos dijo, es momento de luchar por un Guayaquil autónomo. Y ya esto no me corresponde a mí, les corresponde a ustedes. Entonces ahí estaban figuras como Augusto Dillon, algunas personas, se me van algunos nombres, pero Rosa Tapia, algunas personas, muchos de la Politécnica, por cierto, éramos 180 jóvenes, y yo un poco más grande que ellos de la Politécnica. Y yo aprendí que tú puedes irte de cualquier casa, pero si esa casa te recibió, te acogió. Yo del abogado Nebot me acuerdo que más allá de las 5 de la tarde de la oficina, él recibía a mucha gente, no por temas administrativos, municipales en su casa,
por temas personales. Y ayudó a muchísima gente. Yo me recuerdo el Guayaquil que heredamos, que un Guayaquil que la gente huía, al Guayaquil turístico que recuperamos. Yo me recuerdo las ferias raíces, como de no ser nada, las huecas se convirtieron en el gran exponente de la cocina gastronómica. Yo prefiero recordar las cosas buenas y a las personas uno tiene la opción de darle las gracias, como yo lo hice. Alcalde, en lo personal lo estimo, lo quiero, en lo académico siempre le consultaré porque es un gran lector y a mí me gusta leer. Me voy, no con diferencia suya, pero tal vez con otras personas y fueron diferencias notorias. Con el silencio y la ausencia también, tú si tienes una personalidad estoica, puedes decir lo mismo, yo lo hice así. ¿Me explico? Respeto a quienes no tienen esa capacidad de control emocional, mental y no miden las palabras. Yo no pienso en la política o en el político que está en funciones. ¿Por qué mido mis palabras? Y le voy a hacer un ejemplo. A mí me buscaron mucho cuando hubo una gran controversia con el anterior prefecto, donde yo era viceprefecta, y medios me buscaban para que yo dé declaraciones contra él. Nunca lo hice. Y nunca lo hice porque recordaba los ojos de orgullo de su mamá el día que nos posesionamos. Y yo pienso siempre en la familia. Por eso yo le diría que soy un extraterrestre en esta vida política, porque es fácil coger e insultar, agredir sin medir consecuencias. Yo pienso en los novios, las parejas, los esposos, pienso también en los hijos. Y cuando digo ponte a trabajar, porque sí necesitamos que la gente, en vez de estar insultando a otros, se pongan a trabajar. Es que para eso te elegimos, o para eso te eligió la gente, no para que digas que es competencia o es porque ya no recibes una orden. O sea, de verdad, yo no quiero hablar por ella, por Soledad, a la que estimo mucho. Yo quiero hablar de toda la gente, de alguna manera, a las que abracé, que vi, que el abogado le solucionó temas personales. No estoy hablando desde su punto de vista administrador, que fue un extraordinario administrador, que en 40 años de vida política tiene que haberse equivocado. Yo no sé, yo no conozco una persona que haya sido infalible a no equivocarse. Yo conozco a muchas personas que nos hemos equivocado. Yo me he equivocado muchas veces en escoger a alguien de mi equipo y después a lo mejor me desilusioné, pero es parte de ese proceso de formación. Lo que sí es de bien nacido ser agradecido, y yo siempre digo que el ser agradecido te abre muchas más puertas que el ser desagradecido, ¿no? Entonces, un gran mensaje y una lección importante, Paul, no solamente para quienes están en el accionar político, sino para todos. No importa si eres joven, si eres viejo o si estás en la edad madura como esta servidora. Yo creo que eso es el saber ser y el saber vivir, porque hoy estás aquí. Mañana no sabes dónde te coloque la vida y hay que ser gratos. Mira, Luisa, yo recuerdo de la pandemia que nunca me contagié y eso me permitió, y gracias a Dios y a mi Virgen, a la que le prendo la vela todos los días, me cuidó y pude ir a asistir a enfermos. Mi vocación, usted me dijo, usted es una política activa. Soy una amante de trabajar servicio y de transformar vidas. Así es. Empecé a trabajar a los 13 años y solamente cuando empecé a trabajar y toqué la primera puerta, que era trabajar después de caminar 19 cuadras desde mi colegio, el hispanoamericano, hacia donde trabajé por primera vez, yo caminaba con la emoción que camina un joven cuando va en busca de un empleo y tiene un empleo. Esa emoción no me la quita nadie, pero hay algo que le voy a decir en estos micrófonos. La vida es tan rápida, aunque Gardel decía que 20 años no eran nada, pero hay algo que yo le puedo decir. Trabajé y da la casualidad que cuando sientes que hay personas esperando que tú hagas las cosas bien, correctas, mi madre partió en plena pandemia y no tuve tiempo de llorarla. Porque, ¿qué me dirías tú en este momento? Y ¿sabes lo que yo sé lo que ella me hubiera dicho? Sal y sigue sirviendo. Y salí a seguir con médicos, con enfermeras, más allá de la competencia de salud, ayudar a más gente. ¿Sabes por qué? Porque se te va una persona, pero puede salvar cientos y miles. Y de eso se trata la política. No somos imprescindibles los políticos, no lo somos. Son imprescindibles los seres humanos que tienen buen corazón. Y necesitamos una política con gente más buena, pensando no en ellos, pensando en los demás. Y no generando controversia alrededor de la persona que les abrió la puerta y ofendiendo incluso a las familias. ¿Usted va a continuar en la política?
Ahora, ¿O se separan? no, yo estoy... Porque se vienen las seccionales y muchos ya se están activando. Yo prefiero no responder ahora, mi querido Pablo, porque ¿sabes por qué? Porque tengo un desafío, mostrar al Ecuador desde la selva amazónica y desde la mirada de la mujer, y quiero decirle que en un mes estaremos presentándola en junio. Vamos a presentarla aquí con la bendición de Dios primero por delante, un documental que rescata y reivindica el lugar de la mujer en defensa de nuestra Amazonía. Pero no le dice chao a la política. No, nunca. Porque de hecho quiero decirles que yo estoy con la Fundación Liderar con Sentido Común trabajando con más mujeres en la provincia. Estamos trabajando y estamos asistiéndola desde el lado más bonito, que es desde el derecho a una atención médica preventiva en materia de justamente reproducción, y tiene que ver con prevención de cáncer, prevención de examinaciones de Papa Nicolau en una alianza estratégica que hemos hecho. Qué bueno, qué buena Sí. iniciativa. Luisa. Querida Susana, siempre es un honor, un privilegio y un gusto poder compartir contigo un panel ahora de entrevistas, más allá de la amistad sincera que nos une, del cariño y del respeto. Qué alegría haberte tenido aquí esta mañana para hablar de todo un poco, de política, rememorar con nostalgia lo que ha sido, en este caso, el acompañamiento de tu mamá, que ya no está, que sé que la perdiste. Pero en tú la pandemia. tienes, y a Yo través la de ella tengo. yo veo cómo tú la acompañas en sus pinturas, y eso me hace inmensamente feliz. Celebro a la gente que tiene sus madres, la celebro. Gracias. Y las veo a la mía a través de ustedes, así que síganla amando. Por eso te dije, no pierdes, ganas cuando estás cada día con ella, y vas a estar en Guayaquil junto a ella y no estás en Quito. Y sabes una cosa, hay un detalle importante, ella vive en ti y está en ti. Así Y el es. verte y escucharte me dice mucho de quién era ella. Bueno, se sentía orgullosa porque decía que yo tenía la composición de Susana, de dos mujeres en una, Susan y Ana. Así que ella le dio el significado hebreo. Yo te puedo decir que lo único que sé es que en memoria de nuestras madres y en memoria de las luchas que ellas tuvieron, porque fueron unas madres, como dicen mis sobrinas, luchonas, Eso. hay que seguir adelante. Paul, muchísimas gracias. Igualmente está abierta igual la casa, acá Radio WQ Radio, en este caso cuando lance su documental. ¿Cuándo va a ser eso? El documental está listo en junio, vamos a lanzarlo Allá. aquí porque es Ecuador, vamos a hacer una deferencia de ir hasta Sarayacu también para que lo vea la comunidad, en la comunidad de Sarayacu, porque lo desarrollamos en varias provincias de la Amazonía, y también hacemos un capítulo de lo que tenemos que hoy sentirnos felices y orgullosos los ecuatorianos. Somos el origen del cacao nacional, y por lo tanto hacemos una parte también de la importancia de que el cacao en Ecuador no ha tenido que deforestar para tener el olor y el aroma. Así que enhorabuena por la industria bananera, camaronera, por los cacaoteros, que estamos en un buen momento, y que eso significa trabajo y oportunidad para los ecuatorianos. Esperamos estar ahí, que Sí. nos invites. Por favor, en Ojalá. la alfombra roja. Qué bueno, son 8 de la mañana con 36 minutos, Luisa. Vamos a hacer una pausa. Tenemos más luego del corte comercial. Ya volvemos. Gracias.